pero es que hay que verlo. Es que por mucho que diga yo aquí, pues tal, es que esto es súper gracioso. No, lo tienes que ver para realmente hacerte una idea. No, yo debo reconocer que estas semanas he intentado ver los que recomendabas, porque en Netflix creo que están, bueno, no sé en qué plataforma, están solo del 1 al 3 o al 4 temporadas, luego ya no hay más. Y vi, por lo típico, que te pones a ver la tele y dices, joder, no hay nada bueno. Pam, Bob Esponja. Y acabas viendo a lo mejor de fondo y te ves uno. Y esta vez me he visto un par por acercarme un poco más a este mundo, ¿no? Y me parecía curioso. He visto que es una serie que es pues, para niños y a la vez para adultos. Es exclusivamente para niños, pero un adulto también se puede reír con ella y bueno, y también puede captar algunas referencias, pequeñas referencias que sí que están puestas ahí adrede para que las vean los padres. Pero no es, digamos, muy, muy infantil. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy bien, pues hoy traemos un tema bajo el agua, un tema muy interesante, un tema para el cual tenemos que meternos, sumergirnos y llegar hasta fondo bikini. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! ¿Vale? Un lugar maravilloso que, por cierto, existe, que luego comentaremos y que tenemos aquí a nuestro tertuliano tío Gamji que nos ayuda a llevar este episodio sobre Bob Esponja. Muy buenas, encantado de estar con vosotros y de poder hablar de este peculiar y divertido amiguito de color amarillo. Y Cuadrado, Muy cuadrado, exacto. que yo curiosamente cuando vi el nombre, cuando enviaste lo que es pues que la gente, aunque no lo crea, hacemos guiones de este programa y vi pantalones cuadrados, digo, ostras, digo, y luego cuando veía la serie, digo, ostras, pues si lo pones, ¿verdad? Lo pone ahí. Claro, No me había dado SpongeBob cuenta. SquarePants. SpongeBob SquarePants. Ahí Claro, en está. inglés es mucho más corto, Sí, como algunas cosas, a veces es más corto, a veces es más largo. pero con 2 sílabas dicen pantalones cuadrados. Sí, sí, sí. Pero va todo junto, ¿no? Sí, SquarePants, exacto. Muy bien. Pues nada, nos vamos a adentrar en este maravilloso mundo de los dibujos animados, no solo para niños, porque estos dibujos en cuestión, igual que otros muchos, también son visionados por gente adulta, por gente ya mayorcita que les gusta. Sí, claro, el público objeto de estos dibujos son los niños y en ese sentido, pues muchos oyentes que sean papás conocerán estos dibujos por sus hijos, pero sí que es verdad que chavales un poquito mayores de instituto o incluso algo más y directamente adultos, en fin, también los pueden disfrutar, también pueden reírse con ellos y al fin y al cabo siempre hay pequeñas referencias que posiblemente solo ellos podrán captar. Son cosas que no solo los niños, o sea, que los niños, mejor dicho, no van a apreciar, pero que sí el adulto que está con ellos viendo la serie, bueno, o el adulto solo que está viendo la serie, como es mi caso. Exacto. O a lo mejor curioso, porque los niños igual entrarán en contacto o verán allí ciertas cosas que pues en principio no entenderán o simplemente pensarán que forman parte del escenario. Y años después, cuando vean la película o cuando vean el original, se acordarán y dirán, esto que aparecía en Bob Esponja era un homenaje a esto, a esta película, a este clásico, a este... En fin, yo quisiera explicar que
Personalmente tengo un defecto, que es el de ser absorbido por cualquier imagen proyectada por una pantalla. Entonces, y no solo eso, sino que si hay algo en la tele, tengo que mirar y tengo que prestarle atención. Así que, pues otros padres igual pues dejan que sus hijos vean la tele y vean los dibujos que sea y no les prestan ninguna atención. Yo les he prestado atención durante un montón de años, así que puedo hacer una crítica tanto de estos como de muchos otros. O sea que has hecho una supervisión de lo que veían, vamos, tus hijos. Sí, ha sido un visionado crítico y te puedo decir que hay pues desde verdaderas basuras, desde un punto de vista artístico, como son las películas de Barbie, hasta otros dibujos que son meramente infantiles y que no tienen nada detrás, a lo mejor como La casa de Mickey Mouse, y otros que tienen una cierta, no adoctrinamiento, no ideología, pero sí que te están intentando enseñar unas ideas muy concretas. Estoy pensando en Caillou y, en fin, te podría hablar de Doraemon, de los Little Einsteins, de Historias Corrientes, de Hora de Aventuras, de Gumball. Y bueno, es posible que dediquemos algún capítulo a uno de esos dibujos también, a alguno de los que hemos nombrado. O sea, estás insinuando que esto es el inicio de algo más grande. Y yo si no implica, si este episodio no implica el cierre del podcast, pues podría ser porque, bueno, hay cosas que comentar. Vaya. Bueno, ya sabes que aquí se habla de todo lo que nos gusta y seguro que hay oyentes que les interesa, seguro. Yo eso, quería reivindicar un poco este tipo de dibujos que no dejan de ser dibujos animados para niños. No estoy hablando de Padre de Familia o American Dad, o que son dibujos para adultos, o South Park. Estos son dibujos para niños, pero que, bueno, los jóvenes, los adultos, pues pueden llegar a disfrutar. Y yo creo que forman parte de una tradición bastante larga que remontaría a los dibujos de la Warner. Yo sí, si no me equivoco, los cortos de Bugs Bunny, del Coyote y el Correcaminos, se proyectaban en los cines antes de las películas o entre las películas y, bueno, los adultos estaban allí tronchándose de risa. Vamos, tío, para mí el Coyote y el Correcaminos es de lo mejorcito que podíamos ver en nuestra infancia. Luego ya vinieron los manga y todo esto, pues lo típico, Comando G, Heidi y todo este rollo, que ojo, también lo miraba, ¿eh? Pero vamos, sí, sí. Y uno de los primeros culebrones, aunque fuera un anime, pero Candy Candy. Ahí ya me pilló, no sé si demasiado adulto, creo. Por lo menos Adulto, a ver, tienes un año menos que yo. Ya. No. Yo creía que eras No. de la edad de Pepe. No, Pepe es más joven. Que va, yo siempre te veo hecho un chaval. Gracias, hombre. No, pues o sea, claro, como no dice bien las palabras, aún le falta un poco de... Le falta un hervor. Si te parece, pasamos a presentar un poco quién es Bob Esponja y Su creador, ¿no? Un poco. la serie, exacto. Pues vive en una piña debajo del mar y su cuerpo amarillo absorbe sin más. Bueno, en fin. Bob Esponja Pantalones Cuadrados, SpongeBob SquarePants en la versión original, es una creación del animador y biólogo marino Stephen Hillenburg. A mí me llamó mucho la atención que este hombre no era un cualquiera que se dedicaba a dibujar, sino que era biólogo marino y sabía sobre lo que estaba dibujando. Desgraciadamente falleció hace pocos años, en 2018. Y bueno, esta serie apareció en Nickelodeon en 1999. Narra las aventuras y la vida cotidiana de una esponja marina que vive en esta ciudad submarina que comentabas, que es Fondo de Bikini, en inglés Bikini Bottom, que podría ser el fondo de la isla de Bikini, la famosa isla donde se hicieron las pruebas nucleares. Es que justamente lo estaba leyendo que se inspiró en un atolón, el atolón Bikini, que forma lo que son las Islas Marshall, ¿no? Que es donde echaron la famosa bomba nuclear, donde hicieron las pruebas. Correcto, Bueno, correcto.
Y de ahí viene también el bikini, la prenda, iba a causar tanta sensación como las De ahí pruebas. salió. Comentar también una cosita que nos dejó ¿En qué año has dicho? En el 2018. 2018. El problema, pues el pobre tenía ELA y a causa pues de todo lo que tiene esta enfermedad, pues falleció. Ujú, Decir también que el hombre ya tenía, bueno, le encantaba todo lo que es la vida marina y por ello estudió biología marina, ujú. pero ya tenía, su hermano, por ejemplo, también es dibujante y su padre era dibujante y diseñador, aunque de otra rama, trabajaba para una empresa aeroespacial. O sea que Ajá, ya le venía un poco también todo lo que es el dibujo, el diseño, ya le venía un poco de familia tal vez. ajá, lo mamó un poco en casa también. Ah, muy bien, no sabía. Eso sí que fue una lástima que con apenas 57 años nos dejara, pero bueno, ha quedado como legado esta maravillosa serie. De hecho, él mismo en una entrevista decía que sí, que los personajes de Bikini Bottom, de fondo de bikini, podían ser producto de, de las radiaciones. Yo tengo otra teoría, pero ya te la diré más adelante. Vale. Sí que hay que decir que en lo que es la serie, las condiciones submarinas no están presentes. O sea, tú te metes en esa ciudad y los peces pues van vestidos con ropa, caminan sobre sus aletas como si fueran piernas. Una habitación se puede inundar. O sea, de hecho, hay un momento muy gracioso, como muchos otros en toda la serie, en el que Bob Esponja y Patricio reciben una carta y están leyéndola y mientras la leen la tinta se empieza a correr y ya no pueden leer y dice Bob Esponja, quien escribió esto no sabía nada de las condiciones que hay debajo del mar, era estúpido. Y dice, sacámonos de esta estúpida carta en la hoguera. Y la O en la echan a una hoguera, hoguera. la que va en la hoguera debajo del mar. Es una muestra de humor absurdo como impregna toda la serie. Pero yo creo que justamente ese es el humor que capta a los mayores, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Porque, bueno, Sí, 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 no deja de ser absurdo y tonto, pero, jolín, es inteligente para, para sacar esas tonterías. Hace falta algo de imaginación. Siguiendo con la presentación de la serie, comentar que es la quinta serie animada más longeva de los Estados Unidos y que se ha convertido en una verdadera gallina de los huevos de oro para la productora, para Nickelodeon. Ahora mismo va por su 14ª temporada y acumula 270 episodios de unos 20 minutitos. Son fáciles de ver. Para dar una idea del impacto que ha tenido, comentar brevemente los premios que ha acumulado. 7 premios Annie, 8 premios Golden Reel, 4 premios Emmy, 16 Kids' Choice Awards, 2 BAFTA Children's Awards, en fin, la preferida de los niños. va cargadito, va cargadito. Sí, 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 sí. Y bueno, ha generado 3 películas que luego comentaremos. En 2017 inspiró un musical de Broadway que tuvo mucho éxito. Y de hecho, la productora dice estar preparando 3 series spin-off, que ya me parece una centrada en los primeros años de Bob Esponja, otra sobre Patricio y otra sobre Calamardo. En fin, me parece ya abusar. Estirar el Pero chicle ya demasiado, creo. sí, sí. Y de hecho, estos son proyectos que estaban anunciados desde antes de la pandemia y no sé si se van a llevar a cabo. Pero bueno. Pues también decir que la serie, el periodo de más calidad de la serie, creo yo, son los 5 primeros años, cuando Hillenburg estaba directamente involucrado y al mando totalmente del proyecto, junto con Derek Drymon, que era director creativo. O sea, la verdad es que cuando ves episodios suyos, a lo mejor en comparación con los de las últimas temporadas, se nota la inventiva, la creatividad, la gracia. En 2012 ya se empezó a resentir de público y han pasado diferentes directores creativos también por la serie, pero aunque sea viviendo un poquito de las viejas glorias, pues se sigue manteniendo. Curioso.
O sea, que los primeros 5 años fueron los mejores en los que estaba involucrado su creador, ¿no? Hillenburg. Y luego ya con el tiempo pues ya se fue un poco empeorando la cosa, ¿no? Sí, no, ya no es lo mismo. De hecho, me chocó mucho enterarme de que la primera película de 2004 a 2005, Hillenburg la concebía como un colofón de la serie. O sea, Ah, pensaba dejar la serie ahí. De hecho, él ujú. había trabajado en una serie anteriormente para Nickelodeon, que también, pues eso, duró aproximadamente unos 5 años. Y con esta, pues pensaba también darle finiquito, igual, pero tenía demasiado éxito Para poderlo para, cancelar. exacto. Pero sí que se entiende, esa primera película de tan buena calidad, en mi opinión, se entiende mejor si la ves como un posible final de la serie. Ujú. Eh, pero bueno, ahora luego hablamos de ella. Pero final de la serie, más o menos, ¿hasta qué temporada? ¿Hasta la quinta? Hasta... Sí, a ver, no, obviamente son capítulos independientes, pero lo que cuenta en la película y cómo lo cuenta y ese cambio del personaje, o esa historia, pues bueno, hubiera quedado bien como fin de toda la serie. Pero Vale. obviamente no es que cerrara nada, o sea, han Ujú. habido pues 15 años más, 17 años más de serie, o sea que Ya, unos cuantos. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de los personajes? pues perfecto, perfecto, porque así vamos dando una idea de lo que es la fauna que habita Fondo de Bikini, que por Nunca mejor cierto, dicho, nunca mejor dicho. exacto, por cierto, claro, Fondo de Bikini es literalmente, se podría interpretar como el fondo del mar que está junto a la isla de Bikini, pero bueno, bikini es una prenda de vestir, entonces tienes el bikini top y el bikini bottom, sería algo así como las braguitas del bikini, Ostras, bikini que... bottom. Sí, Claro, sí, 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 claro. sí, 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 sí. Entonces, sí, hay pequeños juegos de palabras y pequeñas tonterías que no van a ningún lado, pero bueno, tienen su aquel. Ya, no me des ideas. Pues bueno, empezamos por Bob Esponja, Estoy listo, estoy listo. que SpongeBob. Que no se iba a llamar así, tengo entendido, ¿no? Pues no, se iba a llamar SpongeBoy, porque él es un muchacho, él es un chico. Lo que pasa es que ya estaba registrado como marca de una valleta. Así que no pudieron y bueno, pues en vez de SpongeBoy le pusieron SpongeBob y es la estrella indiscutible, es el epítome del optimismo, la ingenuidad, la alegría. Es un personaje que adora su trabajo, adora a sus amigos, es totalmente inasequible al desaliento, inmune a los desprecios, a los insultos. Tiene una vitalidad y una positividad arrolladora. Entonces, eso también lo puede llegar a hacer insoportable por un lado. Sí, sí. En algún episodio lo he visto un poco. Uf, De hecho, su vecino Calamardo pues no lo soporta porque, digamos, es su antítesis, pero ahora hablamos de él. El creador Hillenburg basó su personalidad en parte en Jerry Lewis, en un personaje cómico infantil de los 80-90 llamado Pee Wee Herman, que aquí en España no es muy conocido, y también en Stan Laurel. Entonces, bueno, con estos nombres te vas haciendo una idea y bien, pues describe bastante bien al personaje. Tom Kenny, que es el artista que le pone la voz en su versión original, lo describió así, medio niño, medio adulto, como una especie de Munchkin del país de Oz. De hecho, esa voz es bastante exagerada. Tom Kenny, que es un afamado doblador allí en Estados Unidos, que curiosamente conocía a su mujer antes de esta serie. Su mujer da la voz al ordenador de Plankton, que es la esposa de Plankton. Correcto, correcto. El archienemigo del señor Cangrejo y el gran malo de la serie, su mujer es un ordenador, que es fantástico. Es una pantalla de televisión y sí, la dobladora es la esposa de Tom Kenny,
que además también aparece porque hay en los especiales de Bob Esponja, hay trozos de imagen real en las que aparece un pirata haciendo de presentador. Cuando dices especiales, ¿a qué te refieres? ¿Hay unos episodios determinados? Sí, hay episodios especiales de una mayor duración, pues a lo mejor que son, en vez de 20, posiblemente sean 40 minutos, pues un poco más largos, tal, pues no te sé decir exactamente, pero posiblemente algún especial de Navidad o algún especial aniversario de la serie. Y aparece Kenny interpretando a Patchy el pirata, que es un pirata presidente del club de fans de Bob Esponja. Pero eso sucede fuera del mar. Exacto. Porque yo por lo que he visto es fuera del mar, se ven las personas normales, ¿no? Sí, eso forma parte de la estética que comentaremos. Debajo del mar todos son dibujos animados, pero fuera del mar es todo imagen real. Y Exacto. sí, es una manera bastante curiosa. Aunque bueno, una vez has visto unos cuantos episodios, tienen una manera muy curiosa de mezclar a veces imagen real o clips de imagen real con el dibujo animado o meter imágenes en blanco y negro antiguas o imágenes kitsch dentro de un episodio y contribuye a crear una estética muy, muy definida. En todo caso, bueno, hemos hablado solo del protagonista y hay muchísimos otros personajes, siguiendo con Patricio Estrella. Se acabó, Bob Esponja. Has ido demasiado lejos. A partir de este momento, esta amistad se ha acabado. ¿En serio? No. Patrick Star, que es el amigo fiel y paradigma cómico de personaje estúpido y perezoso. Yo me imagino una estrella de mar pegada a una roca, a una piedra, sin hacer nada en todo el día, y digo, bueno, pues a partir de ahí se ve que han creado su personalidad. Patricio es despreocupado compañero de juegos de Bob. Por ejemplo, les encanta ir a cazar medusas. Las medusas serían, digamos, como una especie de mariposas o de abejas, avispas, porque también son capaces de picar en este mundo submarino. Y solo se preocupa de holgazanear y poco más. Bob y Patricio son la viva imagen de dos nerds, en el peor y en el mejor sentido, frikis y atontados. Yo te voy a que te quedes con todos estos calificativos que le estamos dando a los personajes, ¿no? Porque luego cuando terminemos quiero darte mi opinión sobre la idea de la serie. Vamos. Entonces, por ejemplo, hemos dicho pues un poco a Bob Esponja, pues, ¿no? Que es así un poco muy, que no le afecta nada, ¿no? Tenemos a Patricio, como has dicho, que es la pereza pura y dura, ¿no? Es el tío más vago que hay. Y bueno, y vamos a seguir siguiendo por ahí. Sí, vamos a hablar ahora de uno de mis personajes preferidos, quizá con Plankton, Calamardo Tentáculos. En inglés, Squidward Tentacles. Si me dieran una moneda por cada cerebro que te falta, tendría una moneda. Porque Squid es calamar. No es un calamar. Correcto. Eso es un porque pulpo. Tiene seis. Tiene seis tentáculos y debería tener más. Y la cabeza no es puntiaguda, la cabeza es ovalada, redonda, como los pulpos. Sí. Yo leí que no le habían querido poner más patas para no hacerlo demasiado pesado en la parte de abajo. Y bueno, en fin. Pero dejando aparte criterios biológicos, Calamardo es la antítesis de Bob Esponja y es su vecino también, en el sentido en que es gruñón, es un tipo pretencioso, snob, que se cree mejor que los demás, que tiene gustos refinados, engreído, porque toca el clarinete de aquella manera y se cree un artista, y además súper cínico y ruin. De la misma manera que Bob Esponja adora trabajar en el restaurante El Cangrejo Crujiente, Calamardo lo desprecia. Su cruz es que vive al lado de Bob Esponja y este le exaspera y bueno, él termina pues insultándolo, burlándose de él. Él solo quiere que le deje en paz, pero bueno, la risa contagiosa de su vecino pues le molesta. En
En fin, hay veces que sí que muestra que tiene corazón en algún capítulo, o que también tiene una vertiente que le gusta divertirse y hacer el gamberro, pero bueno, por lo general es siempre el personaje gruñón. Por cierto, no lo sabía, pero Calamardo es un apellido español. Al menos hay gente aquí que tiene ese apellido. ¡Ostras! Pues a raíz de la serie se han hecho famosos. Tú imagínate. Sí, tú imagínate. Yo luego lo pensé y digo, hombre, si Calamaro es un apellido, como el artista, pues sí, A tiene ver, sentido que Calamardo lo pueda ser. yo he de reconocer que donde yo trabajo en el despacho, a veces pues hablan con clientes y hay un ingeniero que a veces llama a un tal Patricio. Yo siempre me lo imagino pues así, pues como una estrella de mar. ¿Qué quieres que te diga? Yo ahora oigo Patricio y digo, pues, ¿qué se le va a Ya. hacer? Yo, mira, ahora acabo de acordarme, no sé si tendrá algo que ver la elección del nombre, pero Patrick es el nombre típico de los irlandeses. Y en los chistes de ingleses, igual como a lo mejor en España en su día eran los de Lepe, los típicos tontos, típicamente los chistes ingleses, el tonto era irlandés y se llamaba Patrick. Entonces yo no sé si tiene algo que ver eso o simplemente han elegido un nombre que fuera bien con Star. Bueno, ahora próximamente cuando pintamos este programa, si veo que bajan los oyentes de este país, pues ya te lo diré. Ya, exacto. La culpa es de los ingleses, yo solo Sí, 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 describo. sí, sí. Y los del EPE también me lo dirán. Hombre, ahora no lo iba a decir, pero lo digo. Ahora los del EPE han sido desbancados en parte por los murcianos. Hay muchos chistes que ahora eligen a los murcianos como eh, chivo expiatorio. En fin, Saludamos desde aquí a Eduardo. ¿Qué tal, Edu? exacto, muy buenas. Bueno, comentando más personajes, está Eugene Cangrejo, el señor Cangrejo, Mr. Krabs, que es el dueño del restaurante de comida rápida, digamos, El Cangrejo Crujiente, que es The Krusty Krab. Un tío codicioso como el solo. Hola, me gusta el dinero. Exacto, exacto. Es un tío avaro. De hecho, en la serie todos los cangrejos son tipos avaros, pero aparte de eso, bueno, no deja de ser una buena persona en el fondo. Sus amores son los dólares y su hija Perla, que es una ballena. O sea, es un poco todo esto absurdo, pero... Y bueno, como hemos dicho, pues es jefe de Bob Esponja y dueño de la fórmula secreta de la Burger Cangreburger, en inglés Krabby Patty. Yo le debo a esta serie el saber que hamburguesa en inglés es patty. O sea, Patty, sí, sí. Yo, no me digas, yo que era hamburguesa. es burger. O sea, tú puedes decir burger, pero se ve con una manera coloquial o no tanto, pero se refieren a ellas como patty. Y ya te digo, Burger Cangreburger, que suena tan infantil, Sí. suena Krabby Patty. Dice, pues bien. Las hamburguesas de este restaurante están hechas con esa fórmula secreta y son deliciosas, pero también es porque las cocina Bob Esponja, que es un gran cocinero, y porque las hace con mucho amor. Porque Bob Esponja es todo corazón. Una cosita curiosa. Yo intento meter ahí siempre la cuña de las cosas curiosas, ¿no? Sí, sí. En este caso, Eugene Cangrejo, su restaurante, la forma que tiene es una jaula para cazar cangrejos o langostas en este caso. Efectivamente, y yo no tenía ni idea, porque tú lo ves, claro, aparece en todos los capítulos prácticamente. Es un edificio así con forma de cofre, porque tiene así como el techo como redondeado. Y yo no tenía ni la menor idea y mi hijo me lo comentó. Había leído la curiosidad y, que es una trampa para cangrejos. Ya te digo, siempre está lleno de pequeñas cositas Ujú. que hay veces que se te escapan y que, bueno, tienen su pequeña curiosidad. Sí, sí. Y ahora falta un personaje que para mí es el que más me gusta. Bueno, Claro, faltan varios, pero bueno, sí, pero el que vas a decir ahora. claro, hemos hablado del señor Cangrejo, hay que hablar de su gran rival y archienemigo.
Sheldon Plankton, que es un pequeño organismo de plancton con un solo ojo, y es el propietario del Cubo de Cebo, un restaurante que intenta hacer la competencia al Cangrejo Crujiente sin ningún éxito, y que es un diminuto megalomaníaco. Es malvado, es diabólico. En realidad es también otro paradigma de científico loco que quiere dominar el mundo y que todos le adoren. Y se rodea, es tan pequeño como malvado, se rodea de máquinas, de complejos mecánicos. De hecho, su esposa, como hemos dicho, es un ordenador. No te pongas nervioso, Plankton, que acabo de fregar el suelo. Un ordenador que inicialmente era una pantalla, digamos, como de un cuadro de mandos desde donde él dirige todas sus maquiavélicas actividades, y terminó convirtiéndose en una especie de televisor subido a una plataforma con ruedas y que, bueno, es su mujer, Karen. Este personaje es muy malvado, pero es tan pequeño y tan insignificante que muchas veces gente lo pisa sin querer y bueno, sufre el desprecio. Al final dices, bueno, está un poco justificado que se rebote tanto. ¡Saludad todos a Plankton! ¡Saludad todos a... En fin. Siguiendo con el reparto, y ya terminamos, pero no podemos dejar de mencionar a Arenita Mejillas. Ya he aguantado bastante tus ruines acciones, Daniel Sucio. Voy a cogerte a ti y a tu compañero Larry Cabeza de Cono, como me llamo Sheriff Arenita. Que es la traducción del nombre original, que suena un poquito mejor en inglés, que es Sandy Cheeks. Sandy sería el diminutivo de Sandra, pero claro, también es arenoso. Sería como mejillas arenosas. Y es una ardilla de Texas que es científica y que se ha ido a vivir al fondo del mar y bueno, para convivir con todas las criaturas acuáticas va vestida con una especie de traje de astronauta. Y karateca especialista, ¿eh? Exacto. Es gran amiga de Bob Esponja desde el momento en el que se muda y le enseña a practicar karate a su amigo. Aporta un toque de diversidad en Fondo de Bikini, y de hecho hay varios capítulos que van en torno a ese tema, porque ella es un mamífero, está rodeada de criaturas acuáticas, pero es curioso cómo, sobre todo en el primer capítulo en el que se conocen, intentan convivir y ser amigos. Lo contaré, es muy gracioso porque Bob Esponja va a visitarla a la cúpula de aire donde vive, y por no quedar mal, no dice ni mu, pero él está ahogándose. Sí, lo viste, se lo he visto. Él está secándose, está a punto de morir. Ese es de los, si no el primero, el segundo de los episodios. Sí, es uno de los primeros episodios y es, en fin, muy bueno, muy curioso y de una forma a lo mejor muy infantil, pero casi sin que te des cuenta, pero te están hablando de diversidad y de amistad entre gente muy diferente, sin adoctrinar, como sería fácil. Y bueno, ya pues comentar que hay otros muchos personajes, por ejemplo la señorita Puff, que es un pez globo, que es la profesora de autoescuela de Bob Esponja, que es una verdadera calamidad a la hora de intentar aprender a conducir. ¿Qué ha pasado? Oh, nada, Bob Esponja. Acabas de atropellar a otro peatón. 20 puntos menos. ¿Con cuántos me deja eso? Menos 224. Lo que se conduce en Fondo de Bikini son botes, que son una especie de lanchas con ruedas que van por el suelo. O sea, qué curioso, ¿no? Lanchas que van con ruedas. Sí, es todo muy absurdo, pero es muy imaginativo, no sé, está muy bien, muy, muy curioso. Otros dos inefables personajes son Triton Man y Chico Percebe, que son dos antiguos superhéroes, hoy día ancianos que viven en una residencia y que ya no recuerdan muy bien quiénes eran, de los que Bob es el fan número 1. Triton Man sería una especie de Aquaman,
Y Chico Percebe, bueno, sería una especie de Robin, pero acuático. Y, en fin, claro, a día de hoy son unos carcamales. Son octogenarios, ¿no? Que están ahí en la residencia. Exacto. Y es una especie de dualidad y ambigüedad. Es como si fueran actores que interpretaban a superhéroes en una serie de televisión, pero también son superhéroes en la realidad. O sea, ocurren esas dos cosas a la vez. Bueno, otros personajes, hemos mencionado a Karen y a la esposa de Plankton, a Perla, la hija del señor Cangrejo. Está el holandés errante, que es un fantasma, bueno, dentro de la tradición de piratas, y creo que aparecen Piratas del Caribe, ¿no? También, pues el holandés errante de Flying Dutch es otro personaje que aparece en varios episodios, un fantasma verde. Larry la langosta, que es el típico mazas de piscina o de playa. Hay muchos personajes, pero ya hemos introducido a la mayor parte. A los principales. Pero luego también hay más lugares, aparte de Bikini Bottom, ¿no? Sí, sí, hay lugares que aparecen de forma más o menos recurrente. Es curioso, la Laguna Goo, que es una laguna donde van a bañarse los habitantes de fondo de bikini y donde hay una playa donde toman el sol. O sea, que toman el sol, o sea, imagínate. Sí, supongo que Bikini Bottom no estará muy profundo y llegan los rayos del sol perfectamente. Sí. Luego hay alguna que otra incursión a New Kelp City, que es, como digamos la gran ciudad, y aparece en algún capítulo especial donde las cosas son un poco diferentes a fondo de bikini. Muy bien. Decir que esto básicamente es una serie, ¿vale? Una serie de animación, pero que a raíz del éxito que ha tenido, pues han ido apareciendo películas, ¿no? Como tú decías, se hizo Bob Esponja la película, que en un principio su autor era como un cierre, entre comillas, ¿no? De la serie, pero éxito tras éxito, pues esto ha ido alargando, han ido estirando el chicle y ha ido apareciendo una que otra película en la que algún español aparecía. Pues sí, efectivamente, sí, a un español que ahora comentaremos, sí, un asiduo de Hollywood. Como bien decías, la película Bob Esponja, la película, que no tiene un título así muy original, no sé. Para que quede claro. Comieron mucho el tarro, la verdad, del año 2004. Yo creo que es la mejor de las que se han hecho hasta ahora, porque fue de nuevo un proyecto de Hillenburg, totalmente ideado por él, y que además, cuando ya la serie llevaba 5 años, pues él pensaba que podía ser un buen colofón final. Y que, bueno, pues cuenta cómo Bob Esponja salva a fondo de bikini de las garras del maléfico Plankton, llevando a cabo una hazaña que pensaban que solo un verdadero hombre podría, y cuando todo el mundo lo considera él un muchacho, un niño. Y bueno, recoge muy bien el espíritu, el humor de la serie. Tiene apariciones de gente famosa. Aparece David Hasselhoff riéndose de sí mismo en la película. Hay varias referencias a cine de los 80 y de los 90 que son unos homenajes pues muy chulos, y los adultos lo verán ahí y dirán, mira, ahora luego los comentamos. En fin, yo lo recomiendo mucho. Puede ser, si no conoces el personaje, a lo mejor te metes a ver la película y dices, pero ¿esto qué es? Pero, porque esto me ocurrió a mí, pero una vez conoces un poco la dinámica y entiendes un poco, te has metido dentro del humor, aprecias la película y también su banda sonora, porque hay que decir que Hillenburg era un amante del rock duro, del heavy, y quería colaboradores, no quería gente famosa, porque se nombró a Justin Timberlake, y él quería a una serie de grupos que él conocía. El más conocido de ellos, que sí que me sonaba el nombre y tienen canciones conocidas, es Twisted Sister. Uh-huh. Y hay una canción ahí que se hace una pequeña versión al final de la película y la verdad es que suena muy bien. Soy un Goofy Goober.
Esta no fue la única película que se hizo. Hay más, ¿no? Hay más. Exacto. Ya unos años después. Como decías, con el actor español. Aquí aparece Antonio Banderas. En 2015, la película de Bob Esponja, Un héroe fuera del agua, mezclaba imagen real y animación 3D. Y bueno, yo la vi con mis hijos en el cine y me pareció la menos inspirada, también quizá la más infantil, la que menos tiene que ver con la serie, quizá. No recoge muy bien el tono de la serie. Puro entretenimiento. Bueno. ¿Será cretino? Y a causa de la pandemia, la última película que se ha hecho de Bob Esponja, que es Bob Esponja, un héroe al rescate, se estrenó en Netflix, si no recuerdo mal, en noviembre de 2020. También la hemos visto en casa, como no, por supuesto. Y sin llegar al nivel de la primera, bueno, pues está mejor que la segunda. Está a la altura, está más cerca de lo que es la serie, pero sin llegar a una gran calidad. Exacto, se parece más quizá a lo que sería un capítulo especial, pero sí que resulta bastante fiel a la serie. Entonces, si tuviera que ver alguna película, alguno de nuestros oyentes tuviera que decidirse, mejor la primera, ¿no? La original, la de 2004, que su creador tiene, digamos que tendría más mano en esa, ¿no? Sin duda, sí, sin dudar, porque no es un capítulo especial, es algo más complejo, tiene su historia, sus recovecos, sus arcos. No es como, por ejemplo, la tercera, que ya te digo, pues podría ser, si fuera un poquito más corta, la podrían reducir a un capítulo especial. Y no es como la segunda. La segunda es eso, bueno, esa no la podemos saltar, ¿no? No la podemos saltar. Sí, yo no quiero despreciar a Antonio Banderas, que hace de pirata, pero malvado, pero es que no me acaba, no le hace justicia. Bueno. Lo mejor es que las veáis todas y vosotros mismos decidáis qué es cuál es la que más os ha gustado. Pasamos un poco a lo que son las características, las referencias y todos los colaboradores que ha traído esta serie, aunque creo que el autor no era muy de traer gente famosa a la serie, ¿no? No, él lo evitaba porque realmente cuando metes a famosos es para captar la atención de los adultos y él no estaba interesado en eso. Él tenía, digamos, creativamente tenía una idea muy clara, igual que su director creativo, el Draymond, y de ahí no se apartaba. Sí que me gustaría eso, comentar inicialmente pues que esta serie tiene un humor pues muy absurdo, muy loco, inocente, muchas veces surrealista. Y bueno, en la Wikipedia lo califican de comedia slapstick y humor absurdo. O sea, comedia slapstick está basada en golpes, tartazos y cosas de este estilo, y lo cual es cierto, y humor absurdo. Sí que hay mucho humor surrealista. Slapstick, no sé, es porque me ha venido a la mente la serie original de Batman, ahí con los tortazos y plas y tal, no sé. No sé si tendrá relación con eso. No sé. Hombre, esa serie era más de acción, ¿no? que de humor, pero nunca deja de ser un recurso que puede añadir gracia. Sí. Quiero recordar que la serie empezó, por su primera temporada era todo hecho a mano, ¿no? Pero luego ya la cosa cambió. Sí, me llamó la atención darme cuenta de esto, pero sí que es verdad que tú ves los primeros capítulos, los más viejos, que dices, uy, y notas pues una animación como más artesana. Y entiendo que es por eso, porque la primera temporada dibujaban a mano, fotograma a fotograma, y luego, continuaron dibujando a mano, pero en el ordenador. Entonces, ya no es lo mismo. De todas maneras, no se resiente para nada la serie. Quizá a partir del momento en que se hizo digital,
es un poco más, la animación es un poco mejor incluso. Pero bueno, no influye para nada en el producto final. Es más que nada una curiosidad artesana. Te tienes que fijar tal vez un poco mucho para darte la cuenta un poco de ese cambio, ¿no? Sí, eso. Solo cuando ves el primer capítulo, o el de Arenita, o el de Los Pepinillos, que son todos los de la primera temporada, dices, ostras, esta animación está como, entre comillas, está como peor hecha. Y no, es simplemente, bueno, es eso, que era tradicional, totalmente manual. También es verdad, yo he visto los últimos capítulos y, bueno, como supongo que muchas de las series de animación, la animación ahora final se hace en Corea. Los Simpson creo que bromeaban sobre esto. Pero eso es cuestión de dinero, o sea, eso es cuestión de Sí. que es más barato, ni más ni menos. Sí, y de todas maneras, la última animación así, los últimos capítulos que he visto, tampoco me gusta la estética que le están dando así. Deforman mucho a los personajes. Bueno, no sé, soy más de la primera época. Antes hablábamos de la estética. Yo eso, quiero decir que tiene una estética muy, muy propia y muy original. Como decíamos, a veces mezclan imagen real con imágenes en blanco y negro. Hay un momento, por ejemplo, me estoy acordando, en el que el señor Cangrejo se lleva a sus empleados, no recuerdo muy bien ahora, se lleva a sus empleados en un barco como si fuera una especie de Capitán Ahab, quiere capturar en este caso no es una ballena, es una ostra. Ahora no recuerdo por qué la quiere capturar. Una ballena no podría ser porque sería su hija, entonces. Exacto. Entonces la ostra esta es un animal peligroso como podría ser un tiburón. Y cuando va a aparecer se oye una música parecida de tensión, parecida a la de tiburón. Y lo que hace es que aparece una orquesta, una imagen en blanco y negro de los años 40 o 50 de una orquesta tocando ese acorde, chan, 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 chan. Es todo un pelín absurdo. Pero al final eso es muy característico de la serie. Y luego también otra cosa que choca es esos primeros planos que son imágenes estáticas. Esas me encantan. Muy, muy detallados. Esa parte. Yo recuerdo uno en concreto en el que Bob Esponja está precisamente en New Kelp City, en la gran ciudad, y está intentando conseguir un empleo y no lo consigue porque le gusta hacer pompas de jabón y en esa ciudad está prohibido hacer pompas de jabón, aunque suene así de surrealista. Bueno, no es que esté prohibido, es que hay una banda como de malhechores que está en contra de las pompas de jabón. Que, por cierto, esa banda los caracterizan como los Jets de West Side Story. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces hay un momento que él no sabe por qué no le dan empleo, porque la gente se asusta cuando él hace pompas, que le relaja mucho, y le pregunta a un viandante, señor, ¿hay algo malo en mí? Y entonces hay un primer plano de Bob Esponja en el que se le ven los poros de la cara, un moquito de la nariz, una legaña en el ojo, y dices, ¡ah, Dios mío, qué repelús! Lo viste en algún episodio, eso es cierto, y es una especie de zoom que hacen ahí y se ve todo con mucho más detalle. Me recuerda a otros dibujos que habían que eran... ¿Cómo se llamaban aquellos? Yo creo que otros dibujos hacen uso de ese recurso. No sé, a lo mejor Ren y Stimpy, que comentábamos el otro día. Exacto. Que también esos son para echar aparte. Sí. Aparte. Pero bueno. Y bueno, he comentado un par de aspectos, pero tiene una estética muy original y muy, muy propia. Y lo que comentabas tú antes, pues que fuera del agua la acción transcurre en imagen real. Y Bob Esponja, si en algún momento sale del agua, se convierte en una esponja, pero una esponja de cocina. Y Calamardo, Calamardo si sale se convierte en un calamar real. El señor Cangrejo se convierte en un cangrejo, como podríamos ver en una pescadería.
y Arenita en una ardilla tal cual, o en el muñeco de una ardilla, pero en fin, sí. Y bueno, hablábamos de comentar también referencias. Sí, de otras películas. Me hemos comentado alguna, West Side Story. Sí, he intentado acordarme y la verdad es que me han venido a la cabeza pocas, pero estoy seguro de que rascando un pelín, quizá no en todos los capítulos, pero rascando un pelín enseguida ves cosas que dices, mira, esto, están inspirándose o realmente te están hablando de esto que solo los padres o solo los que tengan cierta edad lo van a conocer. Esta referencia a West Side Story sería una. Y la banda se llama los Bubble Poppers, los revientapompas, y están en contra de cualquiera que hace pompas. Y si ven a alguien haciendo pompas, le amenazan y tal, y le dan una paliza. En fin, es totalmente surrealista y absurdo. Luego, en también unos de los primeros capítulos o de las primeras temporadas, hay una referencia que no sé si es directamente a Bruce Lee o a Kill Bill, porque estuve mirando el capítulo y si es posterior al estreno de Kill Bill, lo es solo por un año, posiblemente, porque es de las primeras temporadas. Y Kill Bill también es del 2000 y pico. Y es que Arenita, como buena karateca, aparece en un capítulo enfrentándose a unos malvados y haciendo karate con un mono amarillo con rayas negras. Como toca. Como toca. Claro, yo se lo explicaba a mi hija, pues que en su día lo había visto de pequeña, y luego de mayor había visto Kill Bill, y yo le decía, no, pero es que esto viene de aquí. Y lo de Kill Bill viene del mono original que tenía Bruce Lee en la película que fuera, que no sé cuál es, pero que es súper icónico. Luego, pues bueno, pues por otro lado, mira, el otro día, de nuevo, con mis hijos, estábamos viendo Arizona Baby, de los Coen. Sí, Dijimos, mira, una de las primeras, creo que fue la segunda o así. la segunda. Mm. Mira, le decimos, una película de risa y además hora y media y alguna bendición que sea de menos de 2 horas y media. Sí, sí. Y bueno, una risa ver la pinta que tenía el... Nicolas Cage. Solo por la pinta y el peinado que le ponen ya, bueno, en fin, vale la pena. Y yo les dije, mira, fijaos a ver si esto que va a salir os recuerda algo. Y es que el matón ese apocalíptico que aparece y con el que sueña Nicolas Cage en la película, luego hay un matón, yo creo que está directamente inspirado en él, en la película de Bob Esponja, en la primera, que persigue a Bob Esponja y Patricio, y además vas viendo escenas en las que les va siguiendo el rastro, va en una moto, también es alguien totalmente desalmado contra el que no se puede, es una bestia. Me llamo Dennis. Me han contratado para exterminaros. Y en fin, una última referencia así a cine es la primera escena de nuevo, Bob Esponja la película, en la que se ve el restaurante El Cangrejo Crujiente rodeado de un mar de coches de policía, todos allí con las luces y todos los policías todos alrededor, porque ahí está pasando algo espantoso en el restaurante, y aparece Bob Esponja saltando por los techos de los coches. Y yo digo, esto es un homenaje al último gran héroe, a Last Action Hero. Sí. Es una de las últimas películas buenas de Schwarzenegger. Yo creo que no está infravalorada, que es una muy buena película. ¿Estás hablando de cuál? ¿De Bob Esponja o el...? Me refería a Last Action Hero, pero a las dos, vale. Por supuesto. Sí. Bueno, la de Bob Esponja no sé si está infravalorada. Yo, desde luego, en mi casa no está infravalorada. yo he de decir que algo en términos de grabar me la voy a poner. Exacto. Si ya has visto algún capítulo y lo conoces, pues tiene su aquel. A ver, no deja de ser una película para niños. Está llena de canciones. Pero es que tiene algunas cosas que son para quitarse el sombrero. Y sobre todo entre comillas, la moraleja final, que es una especie de tontería, pero a mí me ha gustado mucho esa pequeña moraleja final, que además es siempre con un punto de ironía y un punto siempre de reírse de uno mismo. En fin, muy, muy recomendable. Yo ya te digo,
en casa fue un personaje muy visto y muy querido, y ahora que mi hijo pequeño ya tiene una edad, en fin, va al instituto, pero lo estamos volviendo a ver, porque te lo digo en serio, yo prefiero ver Bob Esponja que las noticias. No, no las veas porque si no te enterarás de que vamos a entrar en guerra. O sea, que no. Yo por eso, yo prefiero ver sobre todo eso, si son primeras temporadas, incluso los primeros 10 años, porque Derek Draymond siguió colaborando. En fin, vale la pena soltar unas risas y pasar un buen rato antes que ver otras cosas. Y continuando con la serie, ha tenido unos colaboradores de lujo, ¿no? Ha tenido un montón de gente que finalmente, pues, quieras o no, cuando algo se hace famoso, da dinero, pues la gente se acerca. Sí, además, digamos, había una excepción inicial a esa, digamos, regla que tenía Hillenburg de no contratar gente famosa, que a mí también me chocó muchísimo, me pareció realmente entrañable. Las voces de Triton Man y Chico Percebe eran originalmente de actores muy conocidos en Estados Unidos. Chico Percebe no lo tengo aquí, no es un nombre que me dijera nada, pero es que Triton Man, en el original Mermaid Man, o sea, Sirena Man, de hecho en Latinoamérica se llama Sirenoman. O sea, es un nombre ridículo. La voz se la ponía Ernest Borgnine. ¡Ostras! El actor. El actor, qué bueno. Que ha hecho películas de guerra desde los años 40. Pero ese hombre ya es mayor, ¿eh? Yo digo, no puede ser. Yo lo leí en Wikipedia al principio de cuando estábamos viendo Esponja, que eran los 2000 y poco. Bueno, 2005 en adelante. Y ya tenía 90 años cuando colaboraba en la serie. Claro. Y estaba orgulloso porque era un show que le gustaba a sus nietos. Ahí está. Y para sus nietos era la voz de Triton Man. Claro. Eso es un lujo. Bueno, pero no es el único famoso que también puso voz. Incluso compuso algún tema musical, ¿no? Ay, ladrón. Pues sí, alguien que ya nos visitó en otro episodio, David Bowie. He cambiado el orden del tiempo. He vuelto el mundo del revés. Y todo lo he hecho por ti. Que sus hijos también, no sus nietos, claro, tenía una edad. Sus hijos eran fans del show también y puso voz al hijo del rey Neptuno, que el rey Neptuno como rey del mar aparece en varios episodios en la película y en algunos especiales. Y le pone voz en algunos especiales y también compuso una canción del musical de Broadway. O sea que se siguió colaborando en cosas que nos gustan. Se involucró. Y luego a mí me llegó también al corazón ver cantar a Pink en uno de los especiales de Bob Esponja, en el que aparecía Pachi el pirata y tal. Aparecía Pink con un par de piratas cantando Tenemos escorbuto. Una canción muy chula y We Got Scorbut. Y era genial, o sea, muy bien. Ahí ya no sé si Hillenburg estaba de acuerdo o no en que participara una famosa, pero hace una actuación de cine. Luego, mira, estos dos fueron invitados directamente por Hillenburg porque eran de los que a él le molan. Gene Simmons, de Kiss. Esa lengua. Pues pone la voz a un monstruo marino en la 5ª temporada, o sea que sí, es lógico que se le invitara a participar. Y Dee Snider, el vocalista del grupo que comentábamos antes, Twisted Sister, que una banda de heavy glam rock, pone la voz a un personaje en la 6ª temporada y bueno, como decíamos, su versionada como el Goofy Goober Rock en la película, yo diría que en el clímax de la película. Siempre hace referencia a la película, o sea,
Es la película primera la que... Es la película. Como La dice primera. Enrique, La que hay. solo hay una trilogía. Sí, Pues hay yo una diría, trilogía, solo hay ¿no? una película. Solo hay una película. Vale. Para que quede claro a nuestros oyentes. Efectivamente. Mira, también en la película, yo no tenía ni idea, pero hay una actriz que ha trabajado haciendo voces para dibujos animados en otras ocasiones y es Scarlett Johansson, que le pone Me la su- voz a Mindy. Me suena la... Ujú. ¿Te suena algo la chica, Sí, no? me suena el Sí, nombre, ha hecho sus pinitos. Sí. Interpretaba a una mujer vestida de negro. Sí, no recuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien cómo A era. una viuda, tal vez, no sé. Sí. Pues bueno, hace la voz de Mindy, la hija del rey Neptuno. Algún día seré reina del mar. Sé el nombre de todas las criaturas marinas. ¿Cómo me llamo yo? Es muy fácil. Tú eres Patricio Estrella. ¡Ay! Se lo sabe. ¡Ay, qué mona ella! Y mira, el sicario que persigue a Bob y a Patricio, que se llama Dennis, le pone voz a Alec Baldwin. Por fin. Os tengo justo donde quería. Que también es otro personaje de peso. Aparte, Borgnine y Tim Conway, que eran los que le ponían la voz a los superhéroes ancianos, Hillenburg no quería a nadie famoso en su show, pero bueno, ya más tarde, pues cuando no estaba en su mano, muchos otros famosos fueron invitados. Nombres que tengo aquí, pues está Will Ferrell, Tina Fey, Robin Williams, Johnny Depp, Victoria Beckham, LeBron James y otros que son más conocidos en Estados Unidos, pero bueno, aquí mira, no los voy a nombrar porque a mí no me dicen nada. Muy bien. Bueno, al final esta serie pues ha repercutido mucho en todos nosotros, en vuestros hijos y en los niños y bueno, por supuesto, pues todo lo que es conocido se hace famoso, pues trae gente famosa. Uh-huh. De todas formas, supongo que esta serie, por lo que me comentaste, tienes algunas anécdotas, ¿no? De adulto, sí, digamos, ¿no? Sí, no es nada del otro mundo, pero de nuevo me parecen cosas curiosas que vale la pena comentar y que dan un poco idea de que al final todos estos productos para niños, algunos de ellos no son tan pueriles porque captan tu atención y se te quedan en la memoria y, en fin, los consideras de alguna forma, no los desechas como algo sin valor y propio de niños. Yo he de reconocer que la primera vez que escuché hablar de Bob Esponja, porque claro, a nosotros su estreno nos pilló ya mayores, no veíamos. Y muchos de nuestros oyentes lo conocerán pues por sus hijos. Bueno, yo lo conocí por mi hermano, pero por mi hermano mayor. Yo no lo conocía y recuerdo que uno de mis hermanos mayores, ya con más de 40, nos comentaba que se tronchaba con el personaje, que lo había conocido, que había visto la película y que le parecía algo realmente muy, muy, muy gracioso. Y yo recuerdo que una vez que estábamos en su casa y que nos puso el principio de la película y claro, él se tronchaba, yo no conocía al personaje, no terminaba de hacerme con ese tipo de humor. Pero claro, una vez lo conoces, una vez lo has visto, yo es que no puedo evitar reírme. Y lo vea una vez, 2 o 10. Y de hecho, con lo que comentaba, yo si ahora me pongo un capítulo de fondo tal, es que lo estoy viendo y ya me estoy riendo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, mejor suerte la próxima vez, colega! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! Pero bueno, fue así. Yo no lo conocí por un niño, sino por un adulto. Y luego otra cosa que recuerdo con cariño, digamos, porque es algo, al final es algo entrañable, porque te metes a ver estos dibujos un poco también para compartir el mundo de tus hijos o para conocer mejor ese mundo, pero al final pues te hace gracia y termina siendo un poco parte del tuyo.
recuerdo una ocasión donde trabajaba, allí había cafetería y bueno, bajé una vez, también a deshoras, no había mucha gente. Había 2 camareras, supongo que con hijos en edad de ver estos dibujos, y estaban comentando un episodio clásico, el de la bola de chicle, que es un episodio muy, muy recomendable. Pues claro, decían, pero fíjate tú, yo qué sé, comentaban lo curioso, era lo asqueroso que era. Hay un capítulo en el que Bob Esponja y Patricio, como grandes amigos, se hacen un regalo que cada uno considera muy importante, pues le hace un regalo al otro. Bob Esponja le regala una especie de robot mayordomo con infinidad de funciones a Patricio, y Patricio le regala algo muy, muy querido, que es una bola de chicle, pero una bola de chicle de unos 3 o 4 metros de diámetro. Un poco... Sí, ha ido acumulándola a lo largo de años y es una bola que tiene pegados papeles, prendas de ropa, en fin. Y bueno, esa bola le intimida a Bob Esponja. Hay un momento en el que cae dentro y es atrapado y encuentra a otras personas, a otros peces que estaban allí atrapados. En fin, es un episodio memorable y me llamó mucho la atención que era tema de conversación de estas chicas, de estas mujeres, porque eso les había llamado también la atención. Es esa especie, ese humor absurdo. Hay veces que, no en este capítulo, pero hay veces que directamente siniestro, humor negro. Es algo realmente original, creativo y te termina llegando. Hombre, original como que de mascota, que no lo hemos dicho, tiene a Gary, que es un caracol. Sí, y de hecho es raptado por el rey Neptuno en la tercera película y el argumento es ese. Bob Esponja tiene que rescatar a su mascota. En este mundo subacuático, los gatos serían como caracoles, o los caracoles harían como el papel de los gatos, nuestros gatos. El papel de los perros lo harían una especie de gusanos. Y los caballos serían caballitos de mar y las ostras serían animales, algún tipo de animal feroz. Eso, conforme ves la serie, pues ves que hacen esa transposición. Es así de... Curioso. De raro, sí. Oye, ¿y alguna anécdota de estas más que te haya ocurrido con la serie? Nada, un par de cosillas muy tontas, pero a un compañero sí que le pregunté a un compañero de trabajo que yo sabía que tenía 2 crías pequeñas y le pregunté, oye, ¿tú conoces? Porque quería saber su opinión. ¿Conoces Bob Esponja? ¿Qué te parece? Y claro, me contaba cómo lo había conocido y lo muy chocante que le había parecido, porque digamos que había tomado contacto con Bob Esponja con uno de los capítulos más siniestros que tiene, porque lo decía antes, que es una serie en la que el humor negro no es raro, y este capítulo es directamente humor negro porque aparece un supuesto inspector de sanidad en el Cangrejo Crujiente y el señor Cangrejo y Bob Esponja creen que lo han matado porque de repente aparece ahí desvanecido, tal. Y el señor Esponja, para que no le cierren el local, decide enterrar el cadáver y que Bob Esponja le ayude. Y van a un sitio aislado y empiezan a cavar. Bueno, en fin, pero aparece la policía, un montón de peripecias. Claro, yo me imagino a este chico con su hija de 6 años o de 4 años viendo a Bob Esponja y dirá, ¿pero esto qué es? Pero, en fin, es solo uno de los aspectos del personaje y de la serie, porque ya te digo, como comentábamos, Bob Esponja es todo corazón. Bueno, corazón y algo más que luego, como ya te digo, al final comentaré. Bien. Ya me estoy temiendo por dónde puede ir, pero bueno. Y nada, mira, lo último que pasó fue este verano, no, el anterior, cenando con unos amigos que ya los críos ya también son mayores. Habían 2 parejas más y en un momento, no sé cómo estuvo, bueno, pues te tengo que regalar algo, te tengo que dar algo. Y yo dije, pues te daré un
apretón de manos amistoso. Y el otro padre que estaba presente enseguida se dio cuenta y captó la referencia y dice, como Bob Esponja a Patricio en el día de San Valentín. Hay un capítulo muy gracioso que recomiendo, en el que es San Valentín y Bob Esponja, como gran amigo, le hace regalos a todo el mundo, incluso al que apenas casi conoce. Y Patricio se queda esperando su gran regalo, porque es su mejor amigo, pero el gran regalo no llega porque se lo tiene que traer Arenita y al final decide darle un apretón de manos amistoso. Hay que decir que, bueno, aquí el día de San Valentín es más el día de los enamorados, pero en Estados Unidos y en Sudamérica también, porque me consta, es también el día del amigo, ojo. Sí. Y se celebra así, tal cual. Sí, es el día del amor en sentido amplio. Entonces es el día de la amistad también. Y se expresa, es el día de expresar el amor a tu pareja, pero también a todos tus amigos. Y bueno, en ese capítulo, pues el tema cómico aparece a raíz de ese regalo que no llega y ese famoso apretón de manos amistoso, que al final es todas esas pequeñas cosas y esas frases y esas gracias de los dibujos animados, en muchas ocasiones pasan al acervo o al vocabulario de los padres, de los adultos. Está claro. Muy bien, pues yo creo que ya hemos hablado mucho de esta serie. Creo que podríamos por lo menos recomendar algunos episodios, capítulos memorables, ¿no? Decirle a los oyentes que no se preocupen, que no hace falta que los apunten, los pondremos en nuestra página web para que puedan revisarlos, pero no estaría de más que nos dijeras algunos que te han gustado mucho. Sí, de hecho hicimos una lista, hubo un momento en el que mis hijos y yo empezamos a recordar. ¿Os acordáis de este? Sí, este es súper gracioso. Pues este otro, tal cual. Entonces, yo te los puedo decir, no voy a dar el título original que tienen en la serie, porque no lo he buscado, pero voy a dar, digamos, el leitmotiv del capítulo. Muy bien. Pues, no sé, recomendaría el primero, para ver cómo Bob Esponja consigue su trabajo. Luego, uno que me vino a la mente, no por lo gracioso, sino por lo creativo que es. Mira, ese se lo recomiendo a Enrique. Me gustaría saber qué piensa de él, porque me parece muy imaginativo y que se sale un poco de lo que es un dibujo animado para niños. Es uno en el que Calamardo viaja al futuro. Curioso. Sí. ¿Pero en un DeLorean o...? No, es una máquina, no sé si la ha inventado Arenita. Digamos, los dos genios, uno del bien y el otro del mal, serían Arenita y Plankton en fondo de bikini. Y viajas al pasado, pero también viaja al futuro. Y en el futuro ocurren cosas muy... Bueno, y en esos viajes del tiempo simplemente son mostrados visualmente de una manera muy creativa. Luego hay uno que es muy absurdo, pero yo me troncho de risa, mira, no lo puedo evitar, en el que Patricio y Bob Esponja hacen camping a la puerta de casa, molestando a Calamardo. ¿Cómo no? Y bueno, al final hay un oso marino envuelto en todo eso, que es una bestia feroz. En fin, es muy absurdo y de nuevo muy, muy gracioso. Y como suele pasar, Calamardo, el personaje gruñón, se lleva la peor parte. Mira, como decía, el capítulo del inspector de sanidad, tan siniestro, también lo recomiendo. El capítulo de San Valentín, el famoso del apretón de manos amistoso, muy recomendable. Un capítulo impagable en el que Patricio se vuelve listo. Ostras. Porque él es tremendamente estúpido y bueno, el capítulo empieza en el que tiene un accidente, tiene una caída, un golpe muy fuerte y se le desparraban los sesos. Pobrecito. Pero los buscan un poco, se los ponen en el lugar y de repente se vuelve listo, porque aquello empieza a funcionar. Se lo han conectado mejor de lo que tenía antes, ¿no? Sí, exacto. Y da lugar a situaciones muy graciosas.
recuerda a un capítulo de Los Simpson en el que Homer se vuelve listo porque le extraen la cera que se había metido por la nariz. No sé si te acuerdas. Yo he de confesar que no he visto mucho de Los Simpsons. Bueno, vale. Yo hay muchas películas que recomendáis vosotros que no he visto, así que empate. Con lo cual, no lo he visto. Sí que he visto me gustan los especiales y no los he visto todos, de La Casa del Árbol. Disfruto mucho con ellos. Bueno, sí, esos son un subgénero en sí mismos. Sí. Ya son las presentaciones de ese, yo ya me siento contento con ellos. Pues mira, ese que comentábamos, yo no sé cuál fue antes, pero digamos, toma esa idea, pero bueno, la desarrolla de otro modo. Otro que recomendaría también, yo creo que es de las primeras temporadas, es el del trozo de papel, en el que Bob Esponja, con un simple trozo de papel, es capaz de divertirse y de, gracias a su imaginación, hacer 50.000 cosas diferentes. Y de nuevo Calamardo ahí va a salir trasquilado. Recomendaría, hablando de Calamardo, otro en el que Calamardo termina haciendo de Santa Claus y se le ve su pequeño corazoncito. Otro que es un gran clásico y creo que es un especial por lo que dura es el de la historia del señor Cangrejo y Plankton y el origen de la Burger Cangreburger, cómo llegó a ser descubierta. Ese es interesante, ¿eh? ¿No sé por qué temporada estará más o menos? No lo sé. Y ya te digo, yo creo que es un especial porque creo que dura más, no dura 20 minutos. Luego hay uno muy original en el planteamiento, que es el de que Bob Esponja se vuelve normal, entre comillas. ¿Qué es normal? Porque claro, Calamardo siempre le está echando en cara, es que no podría ser más normal. Bueno, pues ahí ahondan en esa idea y es un capítulo muy bueno. Yo qué sé, otro en el que Calamardo se muda a una ciudad en la que todos son como él y termina echando de menos un poco a su vecino gamberro. Siguiendo con Calamardo, porque es que este es impagable y además la expresión ha pasado a formar parte del vocabulario de nuestra familia, es el del hombre guapo. Planteamiento. Calamardo en el trabajo sufre un golpe en la cara que en vez de desfigurarle, le vuelve guapo. Y a partir de ahí empiezan a pasarle cosas. Bueno, es genial. El desarrollo de ese capítulo es simplemente genial. Y luego hay otro en el que se explota un poco la idea de que Bob Esponja es tan maravilloso que resulta insoportable. Y yo lo llamo el de la semana sin Bob Esponja. Empieza como abre los ojos. Bob Esponja se despierta, se levanta y fondo de bikini está desierto. No hay absolutamente nadie. Al final se sabe qué es lo que ha ocurrido. Y un par más. Uno en el que Calamardo pierde el empleo y va a vivir a casa de su buen amigo Bob Esponja. Buen vecino. Sí, y al final Bob Esponja ya no sabe cómo decirle que se busque un empleo y se largue. O sea, le paga con su propia moneda, vamos. Sí, llegan a tener una dinámica. Es que no quiero destripar los capítulos, pero es que es genial porque solo una cosa, dice, hay un momento en el que Calamardo no tiene trabajo, no se levanta de la cama y Bob Esponja le lleva el desayuno a la cama. Y entra en la habitación y Calamardo le dice, ¿por qué te has quitado el uniforme? Y entonces retrocede y vuelve a aparecer con uniforme de criada, con cofia y todo. Y la bandejita. Es genial, es genial. Han llegado a una dinámica en la que dices, de verdad, deja de aprovecharte de mí. Y no sé, también hay algunos en los que aparece el holandés errante, varios que son muy buenos y yo los recomiendo. Si sale el holandés errante también vale la pena verlos. Y esto es solo una pequeña muestra, porque de las temporadas más nuevas hay mucho que no he visto. Sí que he visto alguno ahora y me ha dado la impresión de que beben de las antiguas glorias.
de que se nota la falta de ideas o de que las ideas nuevas no son tan brillantes como las del inicio, pero bueno. Es que eso sucede ya cuando se estira mucho el chicle y ya estás alargando un poco lo que es la serie. Ha pasado en muchas series, no solo de dibujos, pero sí. Pero se ve que sigue dando dinero y Nickelodeon está dispuesto a explotarlo hasta que muera de éxito, no sé. Hasta el infinito y más allá. Ya. Y estoy un poco intrigado por lo que me querías comentar. No te asustes. Son unas anécdotas, unas cosas que he encontrado por ahí. Por ejemplo, una muy simpática es que se descubrió un nuevo hongo, ¿vale? Que tiene una forma muy peculiar, muy parecida a Bob Esponja. Y adivina cómo lo llamaron. Sí, pues SpongeBobia o no lo sé, algo así. Bob Esponja, sí señor. Así lo llamaron. Luego, no, es curioso cómo cala al final estas cosas, ¿no? Entre los mayores. Luego, en la película, ya cuando decimos la película, ya saben los oyentes a cuál nos referimos, pues resulta que aparece la foto de Bob Esponja repetida 300 y pico veces como el mejor empleado, ¿no? Preguntémoslo a mi pared con los 374 galardones consecutivos al mejor empleado del mes. ¡Bob Esponja es el mejor del mes! Que si te pones a contar, Bob Esponja lleva en la película 31 años trabajando en el restaurante del señor Cangrejo. Qué bueno, mira, eso no lo había pensado. Sí, pero curiosamente es normal, porque claro, una esponja marina tiene una vida de 500 años, o sea, que aún le falta, ¿eh? O sea, bueno. Es lógico, entonces, lógico. Es lógico, o sea, no que sea un adolescente. Claro, por eso siempre es un adolescente, Bob Esponja. ¡Soy 100% hombre! Y este hombre tiene algo que decirle, amiguito. Ya está. Creo que ha quedado bien claro. Y luego ya la que es un poco más rebuscada, que, bueno, se está comentando que los personajes, ¿no? Un poco Plankton es un poco la envidia. El señor Cangrejo es un poco la codicia. Arenita es un poco orgullosa. Bueno, y luego Bob Esponja lo comparan un poco, lo he encontrado por ahí, lo comparan un poco con la lujuria. No lujuria malentendida, sino que siempre está a bien con todo, ¿no? Un poco. Son como los pecados. Claro, y Gary sería un poco la gula, ¿no? O sea, entonces tenemos ahí a los 7 pecados capitales que representan a los personajes de Bob Esponja. A ver, 3, 6, 7. Sí que me cuadra. A ver, Patricio la pereza. Claro. Calamardo. Ahí ves, no sabría cuál sería, porque también sería la envidia un poco. La envidia, Calamardo la envidia. Aunque Plankton también estaría ahí, ¿eh? Bueno, Plankton podría ser la ira, entonces. Bueno, me quedo con Calamardo para la ira. Vale, entonces está cabreado. Sí, bueno. Y Plankton más la envidia, creo. La envidia porque quiere la fórmula. Hombre, pero Bob Esponja, yo lo siento, pero ahí no cuadra. De hecho, el autor lo mencionó en más de una ocasión porque yo creía que ibas a ir por ahí. Siempre han habido comentarios de ay, Bob Esponja, Patricio, tal, son homosexuales, no sé cuánto, no sé menos. O no dan, bueno, los padres puritanos americanos diciendo que bueno, que sí, que no quedaba claro, que si unos cuantos. De hecho, bueno, lo que dijo Hillenburg es que son niños y por tanto son asexuados, o sea, no. Y yo, el único chiste, la única gracia así que da la impresión que se refiere un poquito a eso pero da a entender que Bob Esponja es como un chaval y que le podrían interesar las mujeres, porque hay un momento en el que él está viendo la tele y está viendo un documental en imagen real de una esponja. Y la manera embarazosa, creo que llega Gary y él como un poco embarazoso se cambia de canal y dice, ay, no
como si estuviera viendo así una mujer en bikini o una mujer desnuda en la tele y dice, ay, lo voy a cambiar porque esto no es apropiado. Ya lo deja a tu imaginación propia. Claro, en todos los capítulos es la única ligera referencia que hay a algo parecido a fijarse en... No. Yo me refería más a los 7 pecados capitales. Pero bueno, habrá que seguir viendo. A ver, Nickelodeon, por supuesto, se ha subido al carro y no hace mucho hizo la declaración de que sí, es homosexual. O sí, Bob Esponja es gay. Pero es un quedar bien, eso es como todas las series. Sí, es subirse al carro, bien. Sí. Pero bueno, en los dibujos eso no aparece. Yo no he visto las últimas temporadas así mucho, pero en fin, no aparece. La única polémica en la que podría estar esto involucrado no es tal. Pues no. Muy bien, pues yo creo que hemos profundizado bastante en la serie. Creo que hemos dicho muchas cosas, todas ellas muy interesantes, y seguro que los que no han visto ningún capítulo de estos, pues directamente se van a abrir Netflix o Movistar, que son las plataformas en las que creo que están, y se van a poner ahí como locos a ver algún episodio. Yo por lo menos lo voy a hacer ahora, voy a ver la película. En Clan TV tienes, si no recuerdo mal, y yo eso es algo que les tengo que alabar, que desde el principio Televisión Española y Clan TV se han hecho con la exclusiva de Bob Esponja en cuanto son las televisiones, y siempre han sido ellos las que han emitido estos dibujos. Entonces ahí yo creo que puedes encontrar, no sé hasta qué punto puedes encontrar algunas temporadas, pero seguro que se puede ver. Y luego en streaming, la verdad es que no lo he buscado. Hay creo que son 3 temporadas en Netflix, las 3 primeras, y luego ya pues tendríamos que tirar de Clan, me temo. Muy bien. Pues tío Gamji, muchas gracias por traernos a este peculiar personaje aquí a Fan Kingdom. Y nada, a la espera de más episodios reveladores como este, vamos, que nadie pensaría a lo mejor que tuviera tanta trascendencia y como para hacer un podcast, y fíjate, hay material. Sí, yo lo que dije en una ocasión, que no solo de libros de caballería vive el hombre, o de historia, o de sesudos análisis de series, también puedes pasar el rato, un rato fantástico con esto. Y quiero apuntar que a mí me gustaría en el futuro hacer uno sobre Gumball. Que a lo mejor la gente no lo conoce. ¿Es un gato azul, puede ser? ¿O? Sí. Hace un par de días en Twitter vi un anuncio, no sé si era de Vodafone o de qué plataforma era, de Joaquín Reyes recomendando la serie Gumball. No sé si él la ha visto o simplemente lo han fichado para que lo diga, oye, esto está muy bien, tienes que verla. Pero yo diría que sí que la ha visto y no tiene ningún empacho en recomendarla. Muy bien. Pues oye, ya sabes, a preparar y a futuro episodio, sin problema. Poquito a poquito. Muy bien, pues nada, tío Gamji, muchas gracias por estar por aquí. Como te he dicho, cuando apaguemos los micros, voy a prepararme una Burger Cangreburger y luego me podré ver el episodio. Perfecto. La puedes ver con tu caracol, digo, con tu gato. Exacto. Con Gary, con Milo. Sí. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias y adiós. Adiós. Date prisa con esas mesas, Bob Esponja. Ya se ha pasado la hora de cerrar y a mí me gustaría irme a casa. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharlos.
Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram, o también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.